Buen día, vamos a hacer el siguiente ejercicio de la materia potencia fluida. Eh, este ejercicio me lo propusieron, creo que su autoría es de un auxiliar de la materia de potencia fluida de la Universidad Industrial de Santander. Dejaré los créditos en la descripción y bueno, nada, empecemos, vamos a leer el ejercicio, ¿sí? Para poder resolverlo. Entonces dice, en la posición que se muestra, la cabina hidráulica sostiene una carga de 180 kilogramos. Hay un cilindro hidráulico AB con diámetro de pistón igual a 100 milímetros para controlar la barra FBE. Un cilindro E con diámetro de pistón igual a 120 milímetros para controlar la barra E y un cilindro HJ con diámetro de pistón igual a 70 milímetros para controlar la cabina. Los parámetros máximos de velocidad para la elevación y descenso del AVE es 0,015 metros sobre segundos y 0,03 metros sobre segundo respectivamente. Retracción y extensión del E es de 0,04 y 0,02 metros sobre segundo respectivamente. Y para HJ tenemos 0,025 metros sobre segundos y 0,05 metros sobre segundo respectivamente. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Antes que nada nos están dando unas consideraciones. Nos dicen que debemos usar un factor de seguridad de 1.2 para las válvulas de contrabalance y para las válvulas de seguridad o de alivio del sistema de 2,5. ¿Sí? Para las válvulas direccionales principales del sistema nos dan esta ecuación de pérdidas, ¿sí? En este caso este sería el K de pérdidas y el caudal que lo tenemos que trabajar en litros por minuto. Para los cheques simples va a haber una caída de presión de 200 kilopascales y nada, nos están pidiendo lo siguiente, la potencia de la bomba para cuando la carga es de 180 kilogramos, la presión de traje de la válvula de seguridad 1 y 2 y se sabe que en la misma posición mostrada la fuerza de levante de carga máxima de 300 kilogramos, la presión de traje de todas las válvulas de contrabalance, el boom, el stick y la pinza, y la fuerza máxima ejercida por el cilindro E, y aparte de esto la potencia máxima del motor de combustión interna. Entonces, tenemos el siguiente montaje, ¿sí? Tenemos que hacer pues, la parte estática, en este caso tenemos la cabina, el stick y el boom, ¿sí? En ese orden, ¿vale? Entonces nos están dando este peso de acá, entonces cómo reacciona ese sistema cuando nosotros le ponemos un peso de 180 kilogramos, ¿sí? Debemos hacerle la estática, en este caso pues ya les adelanto, acá no nos dan medidas, ¿sí? No nos dan longitudes, no nos dan nada de eso, así que podremos hacer una estática en esta parte y a todo el sistema, podemos hallar este cilindro, la fuerza de este cilindro y la fuerza de este cilindro, no obstante este cilindro no se podrá hallar, y ese se podrá dar como una estimación, por así decirlo, dada la potencia de la bomba que nos va a hallar. Eh, para resumir, este cilindro, el cilindro E, se va a hallar por potencia fluida, ¿sí? Analizando el circuito hidráulico, pues. Acá nos dan más a detalle las medidas de la cabina, ¿sí? Y acá tenemos el circuito hidráulico. Vamos a analizarlo un poquito, ¿listo? Si se fijan, tenemos dos bombas, bomba 1, bomba 2 y una bomba piloto. ¿Cuál es la función de esta bomba piloto? Como podemos apreciar, las válvulas direccionales están accionadas hidráulicamente, ¿sí? ¿De dónde viene este aceite que me cambia o me hace la conmutación de la válvula direccional? De esta bomba piloto, ¿sí? Que en este caso, si no se acciona nada, se va a ir todo hacia tanque, ¿sí? De hecho, aquí tenemos que esta ya viene tarada a 400 kilopascales. Es una presión de trabajo bastante pequeña, por lo cual, pues, en términos de potencia no va a ser tan costoso, ¿sí? En este caso, pues, estos serían los botones que tiene el que opera, ¿sí? El que opera la bomba, pues, la máquina podrá acceder a estos botones y pues hará la conmutación ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Entonces empezamos a resolver el ejercicio. Perfecto. Entonces, antes de pues, pasar al circuito oleohidráulico, ¿sí? Debemos saber cuál es la fuerza que llegan a los cilindros. Entonces debemos resolver primero la estática. Vamos a ver cuáles son las condiciones que nos dan. Nos dan un peso, ¿sí? Tenemos un peso de 180 kilogramos. ¿Listo? En este caso debemos tener mucho cuidado con las unidades, ¿sí? Para poder trabajar pues todo de forma coherente como debe ser. Ahora bien, tenemos una fuerza que va de J hasta acá, ¿sí? Debemos primero que todo hallar la inclinación de esas fuerzas, porque acá en fuerzas tenemos una, que es la fuerza, déjenme ponerlo acá en este tamaño, una fuerza acá, una fuerza acá, y lo pondré en otro color simplemente para que no se confunda.
y una fuerza acá. Listo, la parte roja acá. Bueno, está así. Esto acá y esto acá. Listo, entonces nada. Como podemos apreciar, lo que es la parte HI y la parte KJ, ¿sí? Esos segmentos podemos apreciar que son paralelos, ¿sí? A simple vista se ve, y aparte de eso no nos dan medidas de dónde está acá, entonces se va a asumir que pues la inclinación es la misma, ¿no? Entonces nada, tenemos que resolver esos triángulos. Entonces vamos a plantearlos de la siguiente manera. Acá tenemos un triángulo acá, uno acá y uno acá. Listo, tenemos el primer triángulo y el siguiente triángulo lo tenemos acá. Ahí me equivoqué. Perfecto. Ahora vamos a decir que este ángulo, por ejemplo, es el ángulo alfa y este ángulo es el ángulo beta. ¿Por qué? Porque yo quiero, básicamente. Ahora bien, vamos a ver con los lados. Tenemos este que es de 700 milímetros, que es el resultante de sumar 395 y 305. Da 700, ¿listo? Y la base es de 1000. Perfecto, lo ponemos. En este caso vamos a trabajar en milímetros. Por el momento, por el momento. Ahora para el cilindro HJ tenemos que esta medida acá es de 395. Voy a correr esto un poquitico hacia la derecha. Vale, 395 milímetros también, y la base de igual manera es de 1000 milímetros. Listo. Ahora simplemente deberíamos hallar lo que es la hipotenusa, HJ, HI. Y pues luego de, pues nada, no, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, me va a dar 1075. ¿Listo? Y acá me va a dar 1221. Perfecto. Ahora simplemente debemos dejar expresado lo que es el seno de alfa y el coseno de alfa. Entonces el seno de alfa va a ser el opuesto sobre la hipotenusa, o sea 395 sobre 1000. Y coseno de alfa va a ser 1000, porque es el adyacente, dividido en 1075. Espera, acá me equivoqué. Acá no es 1000, acá es 1075 porque es la hipotenusa. De hecho, en este caso lo coloqué al revés. A ver, para dejarlo igual, 1075. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos con el seno de beta, que va a ser igual a 700 sobre 1221. Y el coseno de beta, que va a ser igual a 1000 dividido en 1221. Entonces ahí tenemos nuestras propiedades trigonométricas para poder hallar lo que son las componentes de los vectores que tenemos en la parte estática. Entonces ya podemos empezar a hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos. En este caso lo más fácil que podemos apreciar es hacer la sumatoria de momentos, ¿sí? Momentos en donde siempre debemos aplicar momentos donde tengamos más incógnitas. ¿Para qué? Para poder despejar alguna variable que sea incógnita y poder saber pues cuál es su valor, ¿sí? En este caso aplicamos momento en J. Entonces vamos a quitarle un poquito de zoom. Sumatoria de momentos en J. Esto va a ser igual a 0. Perfecto, entonces vamos a empezar con las componentes de HI y podemos apreciar que HI es este triangulito acá. Entonces vamos a dejar esto un poquito más claro. Voy a hacerlo acá, el resto lo voy a hacer un poco más rápido. Tenemos esta componente acá y esta componente acá. Entonces esta componente horizontal va a ser un momento negativo, ¿verdad? Hacia acá. Yo voy a tomar horario negativo y antihorario positivo, ¿listo? Entonces en este caso esa fuerza HI, esa componente en X va a serme un momento negativo, por lo que pongo menos F HI ¿por cuánto debemos multiplicarlo? Por la componente horizontal. En este caso la componente horizontal es 700 sobre 1221. 700 sobre 1221. Y esto debemos multiplicarlo por la distancia que hay entre I hasta J vertical, ¿sí?
o sea 305. ¿Listo? A eso corresponde puedo revisar algo. HI. Vale, podemos apreciar que hay un pequeño error, y es que estamos trabajando con la componente horizontal. Entonces la componente horizontal o la proyección se trabaja con el coseno, ¿sí? Entonces en este caso no tendríamos 700, tendríamos 1000. Vale, 1000 por 305. Y ahora simplemente tenemos el peso, que el peso también va a ser un momento negativo. ¿Por qué? Porque es horario. Entonces tenemos el peso multiplicado por la distancia, que es de 670 milímetros, va a ser igual a 0. Bien, ahora tenemos la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en X? En X tenemos lo mismo, tenemos la proyección horizontal de la fuerza HI. Y como yo puse todas las fuerzas yendo en diagonal hacia arriba, a la izquierda, yo voy a poner que todo es positivo. Ya luego la estática me va a decir cuál es el que es negativo y cuál es el que es positivo, ¿sí? O sea, cuáles direcciones están mal, pues. Ahora vamos con la proyección en X de la fuerza HJ, que pues en este caso podemos apreciar que estamos trabajando con el coseno nuevamente, o sea 1000 sobre 1075. ¿Listo? Y la proyección de KJ, que si podemos apreciar, KJ tiene la misma inclinación que HI, por lo que tendremos lo mismo, 1000 sobre 1221. Y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Voy a rezar un momentico que hiciste bien. 1000. Listo, perfecto. Acá hay un pequeño error. Ah, no, mentiras, no, todavía no. Entonces esa sería pues igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y ahora vamos con las otras proyecciones. Fuerza HI, lo mismo, todo hacia arriba. Entonces nos va a quedar fuerza HI multiplicado por, ya no por 1000, sino por 700 sobre 1221, más FHJ multiplicado por 395. Usamos el seno en este caso para poder hallar la proyección en Y. 395 sobre 1075 más FKJ, lo multiplicamos en este caso por lo mismo que multiplicamos FHI, ¿sí? Que es 700 sobre 1221, porque tiene el mismo grado de inclinación, ¿sí? Y esto que lo vamos a igualar al peso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues normal. En este caso acá conocemos W, por lo que FHI ya no es incógnita, simplemente tenemos que despejar cuánto es FHI. Y FHI para este caso nos va a dar que es igual a 4,736 kilonewtons, ¿sí? Y tenemos acá también un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué? Porque ya conocemos HI, HI no es incógnita, HI no es incógnita, y tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, resolviendo, nos va a dar que F de HJ es igual a 6224, 6,224 kilonewtons, y F de KJ es igual a 11.805 newtons. ¿Listo? En este caso simplemente coloqué los valores absolutos. ¿Listo? Vale, perfecto. Ahora bien, vamos a proceder a realizar la segunda parte de la estática, y vamos a proceder de la siguiente manera. En este caso debemos ir de forma estratégica y saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Poder hacer un sistema que sea soluble, ¿sí? O sea, que se pueda, no soluble, no, perdón, que se pueda solucionar, que tengamos suficientes ecuaciones y suficientes incógnitas para poder resolverlo, ¿sí? Que se pueda solucionar, que no nos queden más incógnitas que ecuaciones. Entonces, tenemos lo siguiente. Acá tenemos una fuerza en este cilindro, que también depende de qué es lo que nosotros queramos analizar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo colocar, yo sé que la fuerza que aplica este cilindro está aplicada en este punto, yo lo sé, pero nosotros no podemos poner la fuerza acá. ¿Por qué no se puede poner ahí? Porque si nosotros lo ponemos acá, estamos tomando de referencia, o nuestro sistema sería esta barra, ¿sí?
para yo poder poner acá la fuerza, significa que estoy analizando la barra EBF, ¿sí? Por lo que ahí no corresponde, ahí no debe ir la fuerza, ¿sí? Más adelante haremos el análisis de toda la estructura, ¿sí? Por lo que debemos trazar nuestro plan, ¿sí? O sea, no simplemente hallar cosas por hallarlas, sino saber por qué la hallamos. En este caso tenemos una fuerza aplicada acá, en este punto. Tenemos una fuerza en este punto acá y una fuerza en este punto acá. Entonces tendríamos cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas. Yo creo que tenemos más ecuaciones tenemos más incógnitas que ecuaciones. Eso no lo podemos quitar si hacemos una vista en sección, o sea, seccionamos esta parte de acá, ¿sí? Más adelante se van a dar cuenta porque esto nos va a resultar útil. Entonces tenemos dos fuerzas acá. Tenemos una fuerza en esta dirección y una fuerza en esta dirección, ¿sí? Que pues en este caso tienen una inclinación claramente. Y recordar que en este caso, como el peso es una fuerza externa, ¿sí? Queremos transmitir, o sea, queremos ver cómo se transmite la fuerza que provoca ese peso, pues debemos poner el peso, como es lógico. Listo, entonces acá tenemos la fuerza, la vamos a llamar fuerza CD, y la fuerza FE, así lo voy a llamar. Perfecto, entonces, nada, empecemos a hacer la estática. Tenemos que hallar la inclinación de ese triángulo, entonces vamos a dibujarlo aquí para posteriormente poder ya hacer las proyecciones. Tenemos esta diagonal, tenemos esto acá, esto acá. Listo, perfecto. Entonces sumamos 2268, 748 y 215 dos veces. Sí, dos veces. Sí, dos veces. Porque si no, sí, o sea, estamos haciendo el triángulo EF. ¿Listo? Entonces, en ese caso, tenemos que la base es de 3446. Si no estoy mal. 925 sería la altura. Cuando sumemos 670 y 255. Listo, ahí se ve mejor. Y la hipotenusa, cuando la hallemos, va a ser de 3568. Esto acá, vamos a ponerle que es, no sé, X. ¿Sí? Entonces simplemente dejamos las proyecciones. Seno de X va a ser igual a 925 sobre 3568. Y coseno de X va a ser igual a 3446 dividido en 3568. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en donde no es tan relevante. En este caso yo voy a elegir E, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. Vamos a hacer sumatoria de momentos en E y esto va a ser igual a 0, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos que hallar la proyección en X. En este caso, vemos las proyecciones que tiene D. La proyección estaría en esta dirección y esta otra proyección estaría en esta dirección, ¿sí? Entonces podemos apreciar que las dos hacen momentos, efectivamente. Las dos componentes de la fuerza DC hacen momentos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? La componente horizontal nos va a hacer un momento negativo. Perfecto. ¿Por qué? Porque es horario. Entonces tenemos menos FDC multiplicado por la componente horizontal. Y la componente horizontal en este caso corresponde a el coseno, o sea, 3446. ¿Sí? 3446 dividido en 3568, ¿vale? Ahora simplemente debemos multiplicarlo por la distancia, que en este caso la distancia es de 255, ¿sí? Ahora vamos a restarle FDC porque la otra componente de la fuerza DC efectivamente hace un momento negativo, como nosotros lo planteamos, ¿no? Claramente. 925 sobre 3568, ¿sí? Perfecto. Entonces esto lo multiplicamos por la distancia, que es de 215, como sale acá. ¿Listo? Y ahora simplemente nos falta qué momento hace la fuerza. Y podemos ver que la fuerza también me hace un momento negativo.
Listo, entonces tenemos el peso, va a estar multiplicado por 2.268.748 y le sumamos 1.960, nos va a dar 4.976. Y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahí simplemente lo que debemos hacer es, bueno, creo que acá podemos, sí, acá directamente podría salir la fuerza S. Pero pues esto en sí no es una incógnita que nos sirva de mucho, ¿no? Nos sirve de hecho es cuando nosotros hacemos la siguiente parte de la estática, ¿sí? Que es hacer una vista en sección acá. ¿Sí? O sea, es quitar esta estructura acá. ¿Sí? Entonces en este caso nos quedarían los pasadores, ¿no? Entonces tenemos una fuerza que viene en esta dirección. Voy a ponerla acá. Ponerla en morado. Una fuerza que viene en esta dirección. Una fuerza que viene... las otras dos en rojo. Una fuerza que viene en esta dirección. Y una fuerza que viene en esta dirección. ¿Listo? En esta dirección, en esta dirección. Y en esta dirección. ¿Sí? Vale. Perfecto. Ahora bien, se me olvidó dibujar el peso. El peso va acá. Listo. Entonces, no tengo el valor ahorita a la mano de la fuerza S, pero ahorita que haya la siguiente parte de la estática, pues lo pondré. En este caso, nosotros nunca hallamos la fuerza EF, ¿verdad? Entonces, como nunca la hallamos, es recomendable hacer sumatorio de momentos en ese mismo punto para que se nos vaya esa incógnita. Entonces hacemos sumatorio de momentos en F igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso? Tendríamos la misma inclinación que ya habíamos hallado. Por lo que tenemos nuevamente, tenemos la misma dirección de la fuerza, por lo que nos va a dar otra vez momentos negativos. ¿Sí? Fuerza S multiplicado por, en este caso, la componente horizontal, que es de 3.446, dividido en 3.568. ¿Listo? Esto lo multiplicamos por la distancia, que es de 255. ¿Sí? Míralo, aquí está. ¿Por qué? Porque es la distancia que tiene la componente horizontal a ese punto, o sea, una distancia vertical. Menos la fuerza de C, que va a estar multiplicada por la, pues, estamos hallando la componente vertical, entonces 925, dividido en 3.568. Vamos a multiplicarlo por la distancia, que es de 215, en este caso es una distancia horizontal, es esta de acá. ¿Sí? Y vamos en este caso a ver cuál es la fuerza que hace BA, ¿sí? Que es la que nos interesa, la del cilindro, la que nosotros queremos saber. Entonces tenemos la fuerza de BA, va a estar multiplicada. Primero empecemos con la componente. No hemos hallado ese triángulo, por lo que tenemos que hallarlo. Pensé que ya lo habíamos hallado. O porque aquí se complica un poquito, ¿sí? Pero muy poquito. 748, acá y acá. Entonces, esto acá mide 748. Esto es AB, que es la hipotenusa. ¿Y a cuánto vale esa altura? Como podemos apreciar, no nos la están dando. Como no nos la están dando, debemos hacer un pequeño truco matemático para poder saber a cuánto corresponde pues esa altura, ¿no? En ese caso se hace de la siguiente manera. Si nos fijamos, tenemos un triángulo grande. El triángulo grande es este de acá. ¿Sí? De hecho lo voy a dibujar. Voy a dejar la pereza y lo voy a dibujar. ¿Listo? Vamos a hacerlo de un color que no lo hayamos hecho. Color... No sé si este color sea muy apropiado, la verdad. Vale, este triángulo acá. ¿Sí? Uy, horrible. Peor. Bueno, no me sale. Aquí. Vamos a ver si logro hacerlo a pulso entonces. Ese triángulo ahí. ¿Listo? Solamente quiero que lo vean. Entonces, ese es
La media de ese triángulo sí la conocemos. La altura es 670 más 255, ¿listo? Y tenemos la parte horizontal que ya dijimos que era 2268, 748 y 215 multiplicado por 2, ¿sí? Porque son dos distancias de 215. Entonces, nosotros conocemos, podemos hacerlo por triángulos semejantes. En este caso, un triangulito chiquito que va a tener de base 748, 215 y 215. O sea, vamos a tener esta distancia de acá. ¿Y cuál va a ser la altura? Esa es la incógnita que nosotros necesitamos, ¿sí? No sé si me hice entender. No sé si se entendió lo que dije. Espero que sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Tenemos el triángulo chiquito, perdón, tenemos el triángulo grande, que su altura es de 925 sobre 3568. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto va a ser la altura? LH. Si la base es de 748 más 215 y 215, que ahorita mismo no recuerdo cuánto es de 1178. ¿Listo? Entonces en este caso la H va a ser igual a, aquí lo tengo anotado, es de 316,21. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es este cachito de acá, es este añadido. Entonces tenemos que sumarle a 316,21, tenemos que sumarle 225 más 225, ¿sí? Que en ese caso eso creo que suma 510, ¿sí? Entonces 510 más 316,21 me va a dar 826,2, ¿sí? 826,1, perdón, bueno, como 2,2. 826,2. ¿Listo? Y la hipotenusa me va a dar de 1114. Perfecto, entonces ya cuando queramos hallar el seno, vamos a ponerle a esta cuestión de acá un teta. Todo el seno de teta y el coseno de teta. El seno de teta me va a dar entonces 826 sobre 1114. ¿Listo? Y el coseno de teta, colocarlo acá, me va a dar 748 sobre 1114. ¿Listo? Perfecto. Entonces así es como pues ya tenemos las proyecciones. Entonces empecemos con la horizontal. 748 por 1114. Esa va a ser la proyección horizontal, ¿no? Entonces esa proyección horizontal me va a ser un momento negativo y la distancia es de 255 y 255, o sea 510. Debemos recordar que esa fuerza aplicada habíamos dicho que la estábamos aplicando en el punto A, no en el punto B. ¿Por qué? Porque no estamos analizando nuestro sistema, no es la barra EBF, en sí estamos haciendo un corte acá. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, vamos con el siguiente componente que es FBA. Vamos a multiplicarlo por la componente vertical, que sería 826,2 dividido en 1114. Y esto lo vamos a multiplicar por 430. ¿Listo? 430, que es la distancia horizontal, ¿sí? Que es 215 por 2. Vale, y esto le vamos a restar el peso, que el peso lógicamente hace un momento, que está, tenemos que tomar 1960 y restarle 430, y nos va a dar 1530. Esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver. Voy a anotar acá el valor de FS, ¿sí? Que ya lo tengo acá. El valor de FS es de 48.000, ¿sí? Ah, no, perdón, aquí está mal anotada esta vaina. A ver, 180. El valor de FS va a ser de 29.093. Y el valor de, en este caso, ya FS ya no sería una incógnita, sino FBA simplemente la llamamos porque conocemos el peso. Nos va a dar que FBA es igual a 9.198 o 9,198 kilonewtons. ¿Listo? Vale.
Ahora bien, cabe recalcar que en mi caso yo puse todo como valor absoluto, ¿sí? Tenemos que recordar que en algunos casos nos va a dar que la fuerza es negativa o la fuerza es positiva. Y dependiendo de lo que nos dé, significa que va en una dirección o va en otra. En este caso, yo acá puse simplemente los valores absolutos. Pero al momento de nosotros solucionar nuestro sistema de ecuaciones, esta fuerza HJ de hecho nos da negativa. ¿Qué significa que la fuerza de negativa? Significa que no está a tensión, sino que está a compresión. O sea, esta fuerza HJ no iría, HJ sí, no iría en esta dirección como la pinté yo ahí, ¿sí? Sino iría en esta dirección. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y la fuerza KJ, vamos a revisar acá, la fuerza KJ, esta de acá sí va positiva. O sea, esta fuerza KJ sí va en esta dirección que yo dibujé ahí, ¿listo? Ahora bien, la fuerza HI da negativa. Da menos 4736, por lo que la fuerza HI no iría en esa dirección, sino iría en la dirección contraria. ¿Listo? Bueno, eso es para recordar. ¿Listo? Tener en cuenta los signos y qué es lo que significa. ¿Listo? También debemos recordar que, por ejemplo, esta fuerza DC, de hecho, también da negativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo dibujé que la fuerza DC iba en esta dirección. ¿Listo? A mí la estática me dice, hey, no va en esa dirección, va en esta dirección. ¿Listo? Por lo que la dirección correcta de esta flecha, de ese vector, es hacia acá. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros lo dibujemos para el siguiente, tenemos que tener en cuenta de que si esta cuestión está así, para este caso va a estar en la dirección contraria, ¿sí? Bueno, eso es cuestión de signos, eso ya lo deberíamos saber. Perfecto, ahora ya podemos empezar a analizar el sistema oleohidráulico, ¿listo? Bueno, ya como pues pudimos apreciar, si era necesario pues hacer acá, ¿no? Un corte en sección, porque nos hacía falta una incógnita y nos fue de mucha utilidad. Ahora bien, vamos con el sistema oleohidráulico, entonces empezamos con la cabina. ¿Listo? ¿Qué me dice a mí sobre la cabina? Me dice que el diámetro del pistón, ya lo anoté acá, es de 70 milímetros. La velocidad de extensión es de 0,025 metros sobre segundos. La velocidad de retracción es de 0,05 metros sobre segundos. El beta, por ende, es igual a 2. Dividimos la velocidad de retracción y la velocidad de extensión y nos da 2. Perfecto. Ahora, como hallamos el área del pistón, el área del pistón es igual a pi cuartos sobre 70 entre 1000. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en metros cuadrados, por lo que esto nos va a dar 0,003848 metros cuadrados. ¿Por qué queremos trabajar en metros cuadrados? Porque si podemos apreciar, tenemos que trabajar en litros por minuto, ¿sí? Y tenemos que trabajar a su vez en kilopascales. Y recordemos que pascal es newton sobre metro cuadrado, y pues kilopascal sería kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? Valga la redundancia. Y newton, bueno, sí. No, yo no voy a decir que es un newton. Newton es cuando nosotros, vamos a hacer de una vez el peso. El peso es 180 kilogramos por 9,81 metros cuadrados, por lo que es kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Listo? Esos son newtons. Entonces vamos a dejar esa cuestión ahí una vez. ¿Sí? Y nos da que ese peso es entonces de 1766. ¿Listo? Perfecto. Entonces esto estaría en kilogramos por metro por segundo al cuadrado o newtons. Creo que anteriormente yo he dicho que era metro cuadrado, no es metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? O newtons. Listo, perfecto. Por el beta ya podemos hallar directamente el área anular. El área anular es de 0,001924 metros cuadrados. Ahora vamos a pues, empezar a hacer lo que es la parte de hacerle el DCL al cilindro, ¿no? Entonces podemos dibujarlo acá. Salió. Ok.
acá, acá. Uy, perfecto. Y acá. ¿Listo? Un poquito feito, pero bueno, la idea es hacerlo rápido, dentro de lo que cabe. Tenemos la fuerza HJ. ¿Listo? Que en este caso es de 6224. ¿Sí? O 6,224 kilonewtons. ¿Listo? En este caso tendríamos, vamos a ver por dónde está entrando el fluido. ¿Listo? Entonces, estamos con la cabina. ¿Listo? La cabina para que pues se eleve, porque vamos a analizar cuando se eleva. Tenemos esta posición de acá. Viene por acá el fluido. Viene por acá. Pasa el cheque. Tan, tan. Y se viene acá donde viene estando la presión, ¿verdad? O sea que la presión va a estar en este punto acá. ¿Listo? Ahora bien, la contrapresión va a estar en el sentido contrario. Y pues del otro lado, lógicamente, es presión 1 por ahí el pistón. Entonces cuando hagamos el DCL, la ecuación, la igualación de fuerzas, presión 1 por área del pistón va a ser igual a 6,224 kilonewtons más CP1, área anular. Vamos a analizar las unidades, ¿listo? En este caso tenemos kilonewtons acá, ¿sí o no? O sea que todo debe darnos en kilonewtons. ¿Listo? Entonces, kilonewtons acá. Área anular lo tenemos nosotros en metros al cuadrado. ¿Listo? CP1 entonces, ¿en qué nos debería dar? Nos debería dar en CP1 es en este caso una unidad de presión, por lo que debe darnos en pascales. Pascal es newton sobre metro cuadrado. O sea que CP1 debe darnos en kilopascales. ¿Sí? Para que nos dé kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces metro cuadrado con metro cuadrado se vayan. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Vale? Y pues del otro lado también. Entonces, vamos a hacer la caída de presiones. ¿Listo? Pero antes, automáticamente ya podemos hallar el caudal del pistón. ¿Por qué podemos hallar el caudal que entra al pistón? Este caudal que entra acá. Sencillamente porque ya tenemos el área del pistón y tenemos la velocidad de extensión. Recuerden que si el caudal entra por la parte del pistón, extiende el cilindro. ¿Listo? Por lo que esta parte de acá ya podemos hallarla. Entonces, esto acá que nos va a dar, lo tenemos en metros cuadrados. Y la velocidad de extensión la tenemos en metros sobre segundos. Entonces esta parte de acá nos va a dar en metros cúbicos sobre segundos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nos están pidiendo que lo trabajemos en litros por minuto. Entonces tenemos que hacer la conversión. ¿Listo? En este caso, 1000 litros, está mal, 1000 litros caen en un metro cúbico. Y 60 segundos en un minuto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tenemos que multiplicar por 1000 y por 60. Y eso de ahí ya automáticamente nos debe dar en litros por minuto. Perfecto. Ahora simplemente tenemos que hallar la caída de presiones, las caídas de presión. Podemos apreciar que en este caso va a venir el caudal desde la bomba 1, desde la bomba 2, perdón. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y va a tener una caída de presión que es la de la direccional, la del cheque y tenemos la presión de trabajo. ¿Listo? Y de parte de la anular viene por acá, viene por acá. Sale por la direccional un cheque y directamente a tanque. ¿Listo? Recuerden eso porque no va a volver a poner el circuito. Entonces la presión de la bomba 2 va a ser igual a el delta de presión de la válvula direccional más el delta de presión del cheque más la presión de trabajo. ¿Listo? Entonces, vale, ahora vamos a poner lo que es el CP1, la caída de presión de la contrapresión, pasa por la direccional y pasa por el cheque.
¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a... Ya, de hecho esto si lo metemos en un solver, ya nos debería dar, ¿sí? Automáticamente, porque ya tenemos suficientes ecuaciones y suficientes incógnitas. Entonces, el Q del pistón, ¿sí? Tenemos que recordar antes que nada, porque no quería explicar esto, pero lo voy a explicar. Nos dice que la caída de presión de la direccional es de esta parte de acá, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer el despeje. Q cuadrado sobre 0,6 al cuadrado. A eso va a ser igual al delta P de la válvula direccional, ¿listo? ¿Cuál Q? Q, es el caudal que está pasando por ahí. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la presión de la bomba, va a ser, como viene de la bomba y entra al pistón, entonces esto va a ser el Q del pistón elevado al cuadrado sobre 0,6 al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tiene que ir en este lugar de acá. Esta de acá es de 200 kilopascales, nos lo dice el problema. Y en esta parte de acá está saliendo el caudal de la parte anular, entonces es caudal anular al cuadrado sobre 0,6 al cuadrado, ¿listo? Eso para que lo tengamos claro y pues el delta de cheque es de 200. Como podemos apreciar, ya tenemos el caudal porque sabemos el área del pistón, sabemos la velocidad, ya tenemos automáticamente el caudal del pistón, ¿sí? Por el beta sabemos el caudal anular, entonces el CP1 ya lo conocemos. El CP1 ya lo conocemos, ¿listo? Si conocemos el área anular, conocemos esta fuerza, bueno, ahí ya está escrita, conocemos el área del pistón, conocemos el CP1, tenemos automáticamente el P1, ¿listo? Conocemos el caudal que pasa por la válvula direccional que es la del pistón, conocemos la caída del cheque, tenemos en este caso la presión 1 porque ya la hallamos arriba, tenemos la presión de la bomba 2, ¿listo? Por eso digo que lo tenemos todo, literalmente lo tenemos todo, entonces simplemente vamos a copiar los resultados y es el caudal pues que entra el pistón de HJ. Acá lo tengo todo en un IS. Caudal del pistón HJ. Listo. Y aquí lo tengo directamente en litros por minuto. Y me da 5,773 litros por minuto. ¿Listo? Ese sería el caudal que entra por el pistón y el caudal anular. Caudal anular. O sea, que sale por el caudal anular, pues va a ser lógicamente la mitad, ¿no? Entonces tenemos que es de 2,886. ¿Listo? Litros por minuto. ¿Qué otras cosas necesitamos? Necesitamos la presión 1. Necesitamos la contrapresión 1. La presión 1 sería de 1729 kilopascales. Y la contrapresión 1 sería de 223,1 kilopascales. Y también necesitamos la presión de la bomba 2. ¿Sí? Estamos para acá. La presión de la bomba 2 sería de presión de la bomba 2 2021 kilopascales. ¿Listo? Perfecto. Ya no tenemos ninguna otra incógnita, por lo que podemos pasar directamente para el siguiente cilindro. Listo. Ahora vamos con el boom. El boom sería la parte que es accionada por el cilindro AB. Sí, ese es el boom. Entonces, tendremos lo siguiente. La fuerza AB, esta fuerza que está aplicada acá, es de 9,198 kilonewtons. Tenemos otra presión que es la presión 2 por el área del pistón, de ese pistón. Y tenemos la contrapresión 2 por el área de anular. ¿Listo? Perfecto, y procedemos de igual manera, la verdad, tenemos lo mismo, nos dan prácticamente los mismos datos para todo. Tenemos otra velocidad de retracción, que en este caso es de 0,03 metros sobre segundo. Tenemos una velocidad de extensión, que nos la dan, que es de 0,015, por lo que tenemos de una vez el beta, que el beta es de 2. Podemos hacer la división, sí, da eso, créanme. Listo, lo planteamos exactamente igual, el caudal que entra al pistón, ¿sí? Igualito que el ejercicio pasado, va a ser igual entonces a la velocidad de extensión multiplicado por el área del pistón, y para que me den litros por minuto por 1000 por 60.
Perfecto. Ahora bien, sí, simplemente tenemos que cuadrar en este caso. Bueno, sabemos entonces que el beta es igual al Q del pistón. Al Q del pistón sobre el Q anular, ¿no? Simplemente tenemos que, pues, pongamos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Va a ser presión 2 por el área del pistón es igual a la fuerza AB más CP2 por el área anular. Entonces conocemos esta fuerza, conocemos el área anular, conocemos el área del pistón. No la he hallado, pero sí la conocemos. No sé por qué no la puse, la verdad. Entonces simplemente tenemos dos incógnitas, P2 y CP2. ¿Listo? Antes que nada, pues vamos a hallar esas áreas, ¿no? El área del pistón y el área anular. Solamente hallamos uno. ¿Listo? El área, pues la otra área la hallamos con el beta. En este caso solamente voy a hallar uno. El otro simplemente lo voy a poner. Es pi cuartos. Y el diámetro me lo dan. Y me dice que para el cilindro AB creo que es de 100. Sí, es de 100. Efectivamente. Entonces tenemos que es de 100. ¿Sobre cuánto? Sobre 1000. ¿Para qué? Para que me dé en metros cuadrados. Este caso tenemos que el área del pistón me da 0,0. Voy a ponerlo abajo. 0,007854 metros cuadrados. Y por el beta, me da que el beta es de 0, perdón, el área anular es de 0,03927 metros cuadrados. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos las áreas, como ya he dicho, las dos áreas. Ahora simplemente tenemos que hallar las caídas de presión. ¿Sí? En este caso tenemos la presión de la bomba 1, porque esa es la que tiene el boom. ¿Sí? Vamos a quitar esta cosa y la voy a poner abajo. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde viene el caudal? Viene por acá. Viene por acá. Y yo quiero que entre, pues, lógicamente, por la parte del pistón, ¿no? Viene por acá. Pasa el cheque y viene acá. Y el drenaje sería de la siguiente manera. Viene por acá, pasa por la direccional, pasa por el cheque y ya. ¿Listo? Entonces podemos hacer el delta de presiones. Presión de la bomba 1 va a ser la caída de presión de la direccional más el cheque, la caída del cheque, más la presión de trabajo. Y el CP2, perdón, va a ser igual a ¿qué? A la caída de la válvula direccional más la caída del cheque. ¿Listo? En este caso vamos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Tenemos el caudal, igual que procedimos la vez pasada. Tenemos el caudal que pasa, pues que entra por el pistón, y tenemos el caudal que pues sale por la parte anular, ¿no? Entonces tenemos esta delta de presión de la válvula direccional. Ya tenemos la caída de presión del cheque, que es de 200. Por ende tenemos el CP2. Teniendo el CP2 acá, tenemos la presión 2. Teniendo la presión 2, el cheque acá, como pues pasa por la, pues es el caudal que entra al pistón, tenemos esa caída y podemos hallar la presión de la bomba 1. Vamos a anotar los resultados. Entonces, sabemos que, bueno, la fuerza B, ya habíamos dicho cuánto era. Sí, perfecto. Tenemos que el caudal del pistón y el caudal de la parte anular. Tenemos la presión 2 y tenemos la presión de la bomba 1. Son los datos que nos interesan. Entonces, la presión 2 va a ser igual a 1288 kilopascales. Y la presión de la bomba 1 va a ser igual a 1627 kilopascales. El caudal que entra al pistón, entonces aquí tengo caudal que entra al pistón AB, ¿sí? Es de 7,069. Y el caudal que entra por la parte anular del cilindro AB es de 3,534. Lógicamente esto está en litros por minuto, en litros por minuto. ¿Listo? Recuerden que las unidades es de suma importancia, ¿vale? Perfecto. Vamos con el siguiente cilindro y ya el último. Perfecto. Vamos por el último cilindro, que es el cilindro E. Vamos a hacerle lo que es la sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a ver
acá en sí no tenemos una fuerza E, por lo que en este caso solamente podremos hallar el área del pistón y el área anular. Uy, un poquito feo. El área del pistón y el área anular. ¿Listo? El área del pistón es de, creo que el diámetro es de 120 milímetros. Por lo que así es como se halla esa área del pistón. ¿Listo? El área del pistón es de 0,01131 metros cuadrados y el área anular es 0,005655 metros cuadrados. Entonces lo mismo, caudal del pistón es igual al área del pistón por la velocidad de extensión, que también nos la dan, multiplicado por 1000, multiplicado por 60. La velocidad de extensión la voy a copiar, ¿sí? Es de 0,02 metros sobre segundo. La velocidad de retracción es de 0,04, por lo que pues podemos apreciar que el beta es de 2 nuevamente. Y así es como, pues acá en este caso solamente podemos hallar ese caudal del pistón E, que corresponde a 13,57 litros por minuto. ¿Listo? Podemos dejar la ecuación de las caídas de presiones, pero pues la verdad es que no podemos resolverla, pero igualmente podemos ponerlo para resolverlo más adelante. ¿Listo? En este caso solamente podemos hallar la presión, el caudal. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. P3 por el área del pistón va a ser igual a la fuerza F más CP3 por el área anular. La presión de la bomba, ¿cuál bomba? La bomba 2, ¿sí? Si no estoy mal. Presión de la bomba 2, exacto. Va a ser igual, no sé por qué coloqué ese 2 arriba. Presión de la bomba 2 va a ser igual a, tenemos las mismas caídas que teníamos antes. Perfecto, entonces viene por acá. Viene por acá, pasa por la direccional, pasa por el cheque, viene acá la presión de trabajo y el otro fluido se va directamente a tanque y pasa por el cheque. Listo, entonces tenemos que la presión de la bomba 2 va a ser igual a la caída de la direccional. La caída direccional más la caída del cheque más la presión de trabajo. Y el CP3 sería entonces la caída de la direccional más la caída del cheque. ¿Listo? Debemos recordar que pues cada una de estas, acá trabajamos con el caudal del pistón y acá trabajamos con el caudal anular, ¿no? Recordarlo. Perfecto. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Cómo podemos apreciar? Voy a ponerlo acá con un color morado, por ejemplo. Acá está entrando un caudal y acá está entrando otro caudal. Al stick, que es el que acabamos de calcular, está entrando 13,57 litros por minuto. ¿Listo? Y a la cabina está entrando, fue el primero que calculamos, está entrando al pistón, ¿dónde lo anoté? Aquí, 5,773 litros por minuto. ¿Listo? Entonces, podemos concluir que el caudal que da la bomba 2 va a ser la suma de esos dos, ¿verdad? Bomba y caudal 2 va a ser lo que hemos dicho. Ese caudal de la bomba 2 va a ser de 19,34. ¿Sí? Sí, 19,34. Creo que eso da 5. Sí, eso da. Listo, 19,34. ¿Por qué hago este hincapié? Porque nos están pidiendo, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos dicen, potencia de la bomba en el instante, esto es lo que nos están pidiendo a nosotros. Y eso es lo que vamos a hallar, ¿listo? Lo otro se hace con otra configuración, que ahorita la veremos. Entonces tenemos lo siguiente. ¿A qué va a ser igual la potencia? Recordar que estamos trabajando con eficiencias. En este caso no hemos visto lo que es una eficiencia volumétrica,
la eficiencia de la parte mecánica, ¿no? No la hemos visto, así que vamos a trabajar con la eficiencia del 100%. Entonces, tenemos lo siguiente, la potencia de la bomba va a ser igual a, ya no va a ser dividido en 1714, porque ahora tenemos que trabajar en bares, en litros por minuto, y dividimos en 600. ¿Listo? Entonces, tenemos que trabajar con, vamos a hacer esta parte de acá, 600 y 600. ¿Listo? Voy a colocar esto un poquito más oculto que no me estorbe. Y para otro más. Perfecto. Entonces vamos a tomar este caudal de la bomba 2 que hallamos nosotros y vamos a ponerla en una de nuestras ecuaciones. 19,34. ¿Listo? Litros por minuto. Vamos a multiplicarlo ¿por qué? Por la presión de la bomba que nos dio. Entonces va a ser la presión de la bomba ¿qué? Presión de la bomba 2 que está acá. ¿Listo? Y eso es igual a 2021, pero estamos trabajando en bares, entonces nos va a dar 20,21 bares. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuánto nos dio el caudal del boom? El caudal del boom nos dio de 7,069. Se lo ponemos acá. Me queda un poquito feito, pero bueno. Eso lo multiplicamos por la presión de esa bomba, que es de 1627 o 16,27 bares. Y entonces, ¿por qué tenemos otra fracción? ¿Estoy loco? No. Hay una bomba que me da un caudal piloto. ¿Para qué? Para hacer la conmutación de las válvulas direccionales. En este caso, estos son botones que puede oprimir el operario. Entonces, supongamos que el operario, acá tal cual como yo lo tengo, sin activar nada, todo se va directamente a tanque. ¿Listo? Pero si el operario, por ejemplo, presiona este botón, va a venir caudal por acá. Va a venir caudal por acá. Viene por acá, por acá, por acá. Y pum, me hace la conmutación de esa válvula. ¿Listo? Esa es su función. Pero me dan que es de 1 GPM a 400 kilopascales. Entonces voy a colocar, son 4 bares. Y ya hice la conversión. Y me da que 1 GPM es 3,785 litros por minuto. Y eso lo divido en 600. Esa potencia me va a dar de 0,868 kilowatts o 1,2 caballos de fuerza. ¿Listo? Entonces, podemos apreciar que ya tenemos la potencia de la bomba. Ahora me dice, presión de traje de la válvula de seguridad 1 y 2, y se sabe que en la misma posición mostrada, la fuerza de levante de carga máxima es de 300. Tenemos en este caso que hacer exactamente la misma estática que ya hicimos antes, pero en vez de 180, 300 kilogramos. ¿Listo? Perfecto. Presión de taraje de todas las válvulas de contrabalance del sistema boom, stink y pinza. Muchachos, muchachas, nosotros siempre tenemos que trabajar con la máxima criticidad, ¿sí? Si nosotros hacemos de cuenta, por ejemplo, que esto pesa 50 kilos, que esos operarios y la cabina pesan 80 kilos, sí, está bien, puede que aguante 80 kilos, pero ¿qué pasa cuando llegue alguien más pesado que se monte otro operario y sumen 150? Ellos se van a caer porque la válvula contrabalance está mal tarada y la carga se nos va a caer. Entonces por eso es que nos dice acá la carga máxima de 300. Si nosotros trabajamos este peso como 300, con 180 va a aguantar. Con 290 va a aguantar. Con 270 va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar. Pero nosotros tenemos que trabajar siempre con la máxima criticidad, ¿sí? Para abarcar, así como pues lo típico, ¿no? Cuando hay un ascensor y que dicen, pues caen 10 personas, pero caen, no sé, 20. Porque siempre tenemos que trabajar con eso, con la criticidad, que de pronto se monta más de un operario, dos operarios. Entonces pues acá nos dicen que la carga máxima puede ser de 300, cuando lo normal es de 180. Acá no lo dice, lo normal es de 180 kilogramos, pero la carga máxima que puede llegar a ver es de 300, y por eso nosotros tenemos que tarar las válvulas, la de seguridad y la de contrabalance, con lo máximo que pueda llegar a soportar el sistema, y también con un factor de seguridad para, pues lógicamente, no un factor de incertidumbre. Entonces este y este se calculan cambiando este peso
de 180 a 300 kilogramos. ¿Listo? También necesitamos la fuerza máxima ejercida por el cilindro E, o sea, a 300 kilogramos nuevamente. Y la potencia máxima del motor de combustión interna, pues la potencia máxima se da cuando en la cabina hay 300 kilogramos. Entonces hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que pues acá en la cabina van a haber 300 kilogramos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo varían los resultados. Entonces, bueno, estas son lo que voy a dar ahorita son las respuestas. Sí, yo no puedo volver a hacer todo nuevamente porque pues el video se tardaría que 2 horas. Por lo que, bueno, cuando nosotros cambiamos ese peso a 300 kilogramos y hacemos nuevamente todo, pues nos va a dar que la fuerza B es de 15,330 kilonewtons y la fuerza HJ va a ser de 10,373 kilonewtons. La fuerza E seguimos sin saberla, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, lógicamente, si nosotros cambiamos esta fuerza de acá, nos va a cambiar todos los cálculos. Si cambiamos esta fuerza de acá, nos va a cambiar todos los cálculos. Pero lo que es relevante en este caso, debemos recordar que para poder tarar las válvulas de seguridad necesitamos la presión de la bomba. Sí, o sea que acá lo que nos interesa es la presión de la bomba. Lo que nos interesa es la presión de la bomba. ¿Sí? Y pues nada, eso sería. Y para poder tarar, ojo con esto, para poder tarar las válvulas contrabalance necesitamos hallar las nuevas fuerzas. Que pues en mi caso yo ya las hallé porque pues yo lo tengo en un programa de solución de ecuaciones. Y necesitamos las áreas. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo sería? Voy a anotar acá, aunque no es importante las presiones, pero voy a colocar la presión 1. ¿Sí? La presión 1, la presión 2 y la presión 3. La presión 3 todavía no puedo hallar. ¿Listo? Voy a anotar acá la presión 1 contra la presión 1. Las nuevas, ¿no? Presión 2 contra presión 2. Entonces la presión 1 me va a dar que es de 2807 kilopascales. Y la contrapresión 1 me da de 223,1. ¿Listo? La presión 2 me va a dar que es de 2069 kilopascales. Y la contrapresión 2 me da que es de 234,7 kilopascales. ¿Listo? Estos datos no son relevantes, simplemente se los doy para que en llegado caso puedan comparar, pero lo que nos sirve sí mucho, lo que sí nos va a servir mucho es la presión de la bomba 1 y la presión de la bomba 2. Esto sí es muy importante. La presión de la bomba 1 nos da que es de 2408 kilopascales. Y para la bomba 2 nos da que es de 3099 kilopascales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos tarar las válvulas de seguridad y las válvulas de contrabalance? Bastante sencillo. Debemos ver cuánto es el factor de seguridad que nos dieron. Entonces nos dice que el factor de seguridad es de 2,5 para las válvulas de alivio del sistema. Entonces, simplemente tomamos estas presiones que nos dio y lo multiplicamos por 2,5. Entonces, presión de taraje de válvula de seguridad 1 es de 2408 multiplicado por 2,5. Y la presión de taraje de la válvula de seguridad 2, esto pareciera que dijera secuencia, ¿no? Válvula de alivio 1, válvula de alivio 2, es de 3099 por 2,5. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar que la presión de taraje de la válvula de seguridad o de alivio 1 es de 6020 kilopascales y la de la válvula 2 es de 7749 kilopascales. ¿Listo? Perfecto, es como nos da. Entonces vamos ahora, estas son, o sea, esto está tarado, las válvulas contrabalance están taradas para cuando el peso es máximo de 300 kilogramos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería con las válvulas de contrabalance? Vamos a analizarlo. Voy a explicar esto nuevamente. ¿Qué ocurre? Nosotros queremos de las válvulas contrabalance que la carga se sostenga. Sí, o sea, queremos que no, que el operario, por ejemplo, supongamos que este sujeto acá es un electricista. Se eleva y él se va a quedar un tiempo ahí guindado, arreglando lo que sea que tenga que arreglar. Entonces necesitamos que la carga se sostenga. Entonces, ¿qué pasa? Como no existe movimiento,
¿sí? Como no existe movimiento, no va a haber, pues la contrapresión no nos va a afectar así despreciable. Por lo que tenemos una presión acá, ¿sí? Que está siendo presionada hacia abajo. ¿A qué razón? A la razón de la fuerza que haya en ese cilindro. En este caso la cabina, nosotros sabemos que es la fuerza HJ, ¿sí? Entonces, esta válvula, ¿cómo se tara? Se tara con una presión, ¿verdad? Y nosotros sabemos que presión aquí es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? ¿La fuerza cuál va a ser? La del cilindro, HJ. ¿El área cuál va a ser? La del pistón. Ahí está clarito, ¿verdad? Y esto lo multiplicamos por el factor de seguridad, ¿sí? Perfecto, vamos a hacer eso. Eso mismito tenemos que hacerlo. Entonces, presión de taraje de la válvula de contrabalance 1, presión de taraje de la válvula contrabalance 2, listo. Factor de seguridad creo que es de 1,2, ¿sí? Si no estoy mal, creo que es de 1,2, sí. Entonces, la válvula contrabalance 1, no nos dice el nombre, pero digamos que nosotros mismos la ponemos, ¿listo? Primero vamos a hacer para la cabina. Entonces, la cabina, nosotros sabemos que la fuerza de la cabina, HJ, es de, ¿lo tenemos? 10,373 kilonewtons. ¿Sobre cuánto? Sobre el área del pistón HJ. Y el área del pistón HJ es este acá. Entonces, tenemos que ver porque esto nos tiene que dar en kilopascales, ¿verdad? Y como podemos apreciar, si está bien hecho porque kilonewton sobre metro cuadrado nos da kilopascales, ¿listo? Entonces esto de acá nos va a dar, déjame revisar, vamos a plantear la siguiente y ya lo hacemos, ¿listo? Entonces pues la válvula contrabalance 2 vamos a hacerlo con el boom, ¿sí? Y decimos que la fuerza B es de 15,330 kilonewtons dividido en esa área del pistón, que esa área del pistón va a ser igual a esto acá. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo quedan taradas esas válvulas de contrabalance, ¿no? Acá tenemos que el boom está aquí. Presión de taraje de la válvula de contrabalance 1, 2342 kilopascales. ¿Listo? Esa sería. Y la presión de taraje de la válvula de contrabalance 2 es la de HJ. Esta de acá. Que sería igual a 3234. Sí, efectivamente, kilopascales. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros ya hallamos todo, pero nos falta algo, ¿sí? Nos piden la fuerza máxima que hace el cilindro E. ¿Y cuándo lo podemos hallar? Pues es un pequeño truquito, ¿sí? Vamos a decir que la presión, en este caso máxima, ya tenemos el de la cabina, tenemos el del boom, estamos hallando es el del stick, ¿no? Vamos a decir que entre la cabina y el stick, el que más potencia gasta es este, sí, por así decirlo. Vamos a decir que la potencia máxima que también podría gastar el stick es la misma que la cabina. ¿Sí? Porque comparte la misma bomba, debemos recordarlo, comparte la misma bomba. ¿Sí? Entonces, sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la presión de la bomba 2, nosotros habíamos dicho que era de 3099 kilopascales. ¿Listo? Entonces, se tiene acá que la presión de la bomba 2 es de, ponerlo en rojo, 3099 kilopascales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el área del pistón, la fuerza Fe a 300 kilogramos, el área anular,
¿Qué más tenemos? Tenemos la caída de presión porque tenemos el caudal que pasa por ahí, tenemos la caída del cheque, tenemos la presión de la bomba 2, miren acá la tenemos, y acá podemos hallar la presión 3. Con la presión 3 podemos hallar la contrapresión 3, ¿sí? Bueno, acá también podemos hallar la contrapresión 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos va a dar esa fuerza E? Esa fuerza E, que por cierto, la fuerza E, perdón, acá no la tenemos. Acá tenemos que despejarla, ¿sí? Y nos va a dar que esa fuerza E es de... Ya, aquí la tengo. Fuerza E va a ser igual a 25,15 kilonewtons. ¿Listo? Esa va a ser la fuerza máxima que va a soportar ese cilindro. Bueno, soportar dado la potencia de la bomba que nosotros hallamos, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver qué es lo que ya hemos cumplido. Ya cumplimos entonces con la presión de traje de la válvula de seguridad 1 y 2. Estas dos ya las hallamos. Perfecto. La presión de traje de todas las válvulas contra balance. Nos falta la del stick. Ya hallamos la fuerza máxima ejercida por ahí. Y necesitamos hallar la potencia máxima. Entonces lo mismo. La presión de traje de esa contrabalance. Esta va a ser presión de traje de la válvula contrabalance 3. Va a ser 1,2 multiplicado por 25,15 kilonewtons. Vamos a ir sobre esa área del pistón. ¿Cuál área? Esta área acá, que es de 0,01131 metros cúbicos. Perfecto. Presión de traje de la válvula contrabalance. Y ahí simplemente tenemos que resolver. Entonces la presión de traje de la válvula contrabalance... Ay, yo no la hallé. Ok, simplemente sería meter esto en la calculadora y ya nos daría listo. Vamos a hallar la potencia máxima, que en este caso pues simplemente sería lo mismo que pues planteamos acá, solamente modificarían pues los caudales son los mismos, lo que se modifica son las presiones, ¿sí? Entonces decimos que la presión de traje de la válvula de alivio, la menor va para esta acá, ok. Tenemos dos. Entonces acá iría la de la bomba 1, 2408, 24,08 bares. Y la siguiente sería de 30,99 bares. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Los caudales siguen siendo los mismos, ¿listo? Esta sí acá sigue constante porque pues nosotros no taramos esa válvula de alivio, ¿no? Esta ya venía tarada. ¿Qué pasa? Que la potencia máxima que nos puede entregar el sistema es cuando pasa por la válvula de alivio, porque esa es la máxima que permite el sistema. Nosotros siempre taramos las válvulas de alivio para que esa sea la máxima que tenga el sistema. Entonces nosotros pues tenemos la presión de las bombas y nosotros le estamos aplicando un factor de seguridad, ¿sí o no? Listo, estamos aplicando un factor de seguridad para asegurarnos de que la válvula no se abra. No obstante, esa va a ser nuestra presión de taraje de las válvulas, porque tenemos que dejarles un margen de sobrepresión, ¿sí? Para asegurarnos que, pues, de que no se abran. Y eso también nos lo da el enunciado. Entonces vamos a trabajar con las de las válvulas de alivio, que en este caso borramos acá, porque eso es lo que ya teníamos. Y trabajamos con 60,20 y 77,49. ¿Listo? Esa sería la potencia máxima. Y mira que la potencia máxima es de 3,233 kilowatts. ¿Listo? Esa sería la potencia máxima. ¿Qué sería la presión de traje de la válvula de seguridad 1? Está acá. Multiplicado por el caudal. ¿Sí? La siguiente sería pues el caudal que ya teníamos, que ya lo hallamos, multiplicado por la potencia, por la presión de traje de la válvula de seguridad 2, que es de 7749,
y ya la otra sí, esta parte de acá sí queda constante. Simplemente sería hallar la presión de aterraje de la válvula contrabalance 3, que la voy a calcular. Tenemos que esa presión de aterraje es de 2669. ¿Sí? Reviso nuevamente. El factor de seguridad es de 1,2, fuerza es de 25,15 y el área del pistón de E es de 0,01131. Listo. Esta sería nuestra presión de aterraje de la válvula de contrabalance. Listo. Entonces vamos a ver si nos falta pues, calcular algo. Ya hallamos la potencia máxima, ya hallamos la fuerza máxima del cilindro, ya hallamos la presión de aterraje de todas las válvulas contrabalance, ya hallamos la presión de aterraje de las dos válvulas de alivio. Ahora simplemente vamos a resaltar las respuestas. Listo. Entonces nos están pidiendo la potencia de la bomba en ese instante. Y acá la hallamos. Listo. Me pidieron que tarara todas las válvulas contrabalance. Aquí están. Me pidieron que tarara también las válvulas de alivio. Aquí están. Me pidieron la potencia máxima. Ahí está. Y me pidieron la fuerza máxima de... Aquí está. Y listo. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el ejercicio y cualquier duda en los comentarios.